Noches, donde quiera que se encuentren, y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, aquí en el estudio de grabación H23, H24. Como me acuerdo cuando hablaban así de, no, estamos en el máster del Canal 5, ¿no? El radiolocutor sí. de aquel entonces. Y bueno, amigos, el día de hoy, como toda ocasión, están aquí conmigo dos de mis mejores amigos que son expertos en todo aquello que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, lo que nosotros llamamos la cultura geek. Bueno, ellos saben de estas cosas, y de este lado tengo a mi queridísimo, pues no sé hoy de qué tienes cara, mi amigo, pero como ¿De qué es viernes? de que es viernes de Black Friday. Sí. Mientras no le empiece a cantarle de algo en tu cara me fascina. Todo está bien. ¿Cómo estás, mi buen Masacre? Bien, aquí, para hablar de doblaje, no confundir el tema. Por favor, por favor. Sí. Y allá en las lejanías del Canadá, la voz de México, allá en Canadá, donde están muy raros todos, el Batman mexicano, mi queridísimo Orc. Por supuesto, la versión región 4 de Kevin Conroy. Que en paz descanse aparte, ¿no? La leyenda. La leyenda, el mito y el hombre, ¿no? Exactamente. Y gran pérdida la que se tuvo este noviembre, ¿no? Hace 2 semanas creo que fue cuando ocurrió, y pues también bastante apto a lo que vamos a hablar el día de hoy, amigos, porque desde sus inicios el cine ha sido siempre un centro de innovaciones, y uno de ellos vino a finales de los años 20 cuando se diseñó el sistema de cine sonoro. Eso le permitió también a las películas no solamente tener ya música integrada al film, al fotofilm como tal, sino también de tener a los actores hablando. Y obviamente con Hollywood siendo la meca del cine mundo en ese entonces, pues era de entenderse que también quisieran distribuir sus producciones hacia todo el mundo. Así que no se hizo esperar, tarde o temprano, la llegada de versiones en diferentes idiomas para diferentes regiones del mundo. Y por supuesto, el cine en español, pues no podía estar de lado. Y siendo México un país tan diverso y tan lleno de ingenio, pues también a lo largo del tiempo se fue desarrollando y mejorando la técnica de doblaje en nuestro país, lo que no quiere decir que no haya excelente doblaje en otras partes del mundo, pero esto le ha permitido ser reconocido como uno de los mejores y más importantes en el mundo. Y por ello es que hoy le vamos a rendir un muy merecido homenaje, y también pues como ya lo comentamos hablando de el deceso de una de las voces más importantes también en el mundo del doblaje, de la actuación con voz, pues vamos a hablar el día de hoy de doblaje mexicano. Así que sin más preámbulo, queridos amigos, comenzamos. Muchas gracias a mi queridísimo amigo Orc, que está detrás de los controles también, para que las cosas vayan fluyendo bien, amigos, y que tengamos la oportunidad de ofrecerles un programa íntegro. Y ya que estoy hablando de mi querido amigo, dime, Orc, para todos aquellos que no nos pueden ver en vivo en nuestra transmisión, ¿dónde más nos pueden encontrar ya después? Pueden checar la repetición en nuestro canal de YouTube, desde el Nirvana Podcast, o si pueden, o prefieren simplemente no vernos, pueden encontrarnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Google, Apple, Spotify, Anchor, etcétera. Así es, amigos, y estamos cada día en búsqueda de más plataformas donde ustedes nos puedan encontrar con toda facilidad, aquella que sea la de su predilección. Así que también déjenos saber a través de las redes sociales, Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast, aquellas plataformas que ustedes nos recomiendan en las que deberíamos de tener también nuestro podcast disponible para todos ustedes. Y también nos pueden dejar sus sugerencias, comentarios, todo aquello que ustedes quieran que nosotros platiquemos aquí en este programa que hacemos para ustedes, pues con mucho cariño. Y para comenzar, amigos, un poco de contexto acerca de cómo empezó realmente esta industria, porque ya es hoy en día una industria bastante redituable, del doblaje, y en especial del doblaje mexicano. Y resulta que en aquellos entonces, de los años 20, 30 aproximadamente, Hollywood también tenía su mano muy metida en el cine mexicano, y muchas de las producciones de aquel entonces también tenían dolarillos por ahí detrás de la producción. Esto también llevó a que con el tiempo ciertas compañías
los estudios más importantes de aquel entonces voltearan a ver a México para poder extraer de ahí personal que les ayudara a poner las voces para un mercado mucho más amplio. Y una de las primeras películas que tuvo este tratamiento de doblaje fue la de Blancanieves y los Siete Enanos, que en aquel entonces, hoy en día ya, amigos, si ustedes quieren conseguir esa versión, ya no es posible encontrarla porque, pues, el original se ha perdido, pero debido también a la diversidad de la migración que existía en México, sobre todo de aquellos que huían de zonas como España por la guerra civil apenas terminada hacía unos años, gente que venía de Argentina y de otras partes del mundo, gente que incluso también venía de Cuba, pues le dio al doblaje de Blancanieves y los Siete Enanos una variedad en el tipo de español que se hablaba en la película y les permitió también a los estudios de Disney observar qué tipos de doblajes, de acentos gustarían en sus películas. Y así fue como, por ejemplo, tenemos el doblaje de Pinocho, realizado, si no recuerdo mal, en Chile con actores chilenos y argentinos también. Y hemos tenido en variedad de producciones de Disney diferentes versiones, diferentes actores de muchas partes de Latinoamérica que han conformado esto que se llama de forma muy vaga y también muy informal, me atrevería a decir, el doblaje latino, ¿no? O lo que se conoce en YouTube, si ustedes lo buscan así, español latino, que hace la diferencia entre el español, que sería, valga la redundancia, ¿no? El típico de España o castellano, como lo conocemos acá en Latinoamérica, y que hace diferencia entre esos dos idiomas. Y tenemos así entonces también que otras grandes personalidades, que también Disney tuvo esa idea de utilizar estrellas del cine mexicano y del cine latinoamericano, pues tuvimos la presencia, por ejemplo, de personalidades como la de Germán Valdés Tintán, que hace las voces de Tomás O'Malley y la voz de Balú el oso en El libro de la selva, que aparte fue su último trabajo realmente ya como tal del actor, pues moriría poco tiempo después. Así que esto le dio pauta a otros estudios también, Disney siendo innovador en aquel entonces, algo que ya nos tiene muy acostumbrados, y otros estudios también volvieron a ver lo que estaba haciendo Disney y dijeron, creo que aquí hay una gran oportunidad. Y es así como en 1942 fue la Metro Goldwyn Mayer, la misma que se encarga de las películas de James Bond, que nos trajo muchas de esas caricaturas de Tom y Jerry y de Tex Avery, que todo el mundo ama y que también le debemos de dar un espacio en este programa. Y decidieron crear el estudio de doblaje exclusivo para Latinoamérica en la ciudad de Nueva York, trayendo a muchos actores, sobre todo de teatro y del cine mexicano, que aparte también, pues como lo hemos comentado antes, ya lo ha comentado mi querido Masacre, eran personalidades consagradas que no se dedicaban solamente a un campo de la actuación y que estaban bastante bien entrenados en canto, baile, actuación, y muchos de ellos participaban en el radio, participaban en el cine, participaban en el teatro, así que sus voces se prestaban bastante bien para el trabajo de doblaje. Y es así como hace sus pininos el doblaje mexicano, que poco tiempo después tendría sus propios estudios aquí mismo en la Ciudad de México y reconocidos los estudios Churubusco no solamente por filmaciones, sino también por sus doblajes. Y estoy seguro que mi buen Masacre no me va a dejar mentir, porque todavía hasta entrados los años 80, el sinónimo de doblaje de calidad era los estudios Churubusco. ¿Qué no, mi amigo? Sí, sí, correcto. Bueno, no, sí los estudios Churubusco, pero también, pues por todo lo que ya mencionaste, ¿no? Toda la historia de calidad del doblaje mexicano. Y que bueno, como bien dices, empezó con Disney, bueno, pues sí, prácticamente con Disney, con Blancanieves, porque por ahí encontré todavía por ahí un video de un fragmento muy pequeñito de Blancanieves con el doblaje original, específicamente cuando la va a matar el leñador, es un pedacitito. Y obviamente el audio está horrible porque pues ya está muy lastimado, por decirlo así. La versión que vemos ahora ya es una versión con el doblaje remasterizado. Sí. Pero sí, digamos que todavía en los 60, 70 todavía llegaban cosas con doblajes sudamericanos, sobre todo anime. Creo que en esas épocas aquí en México todavía el anime no estaba tan fuerte y había muchas cosas que llegaban de todavía con doblajes sudamericanos, específicamente chilenos y argentinos, pero que distinguías mucho el acento, ¿no?
Sí, que parte de eso fue por lo que también el doblaje mexicano agarró fuerza, ¿no? Porque Disney, como bien dices, trató de ver qué acento le quedaba mejor a sus películas y escogió el mexicano. Uno fue por la neutralidad del acento, ¿no? sí. Tenemos un acento un poco más neutro los mexicanos que el resto de Latinoamérica. Pero no nada más eso, sino también las palabras que utilizamos son sinónimos más aceptados en el resto de Latinoamérica, porque digo, obviamente, como todos sabemos, pues el español tiene muchos eh, regionismos, o no sé cómo decirlo, muchas Sí, adaptaciones sí, a la región de donde estás, que puede ser un estado y un país, y etcétera, ¿no? Pero las palabras que utilizan en el doblaje mexicano son unas palabras como con sinónimos más sencillos que pueden comprender en cualquier otra parte de Latinoamérica. Entonces también fue por eso que Disney se convenció en hacer sus primeros pininos por acá. Bueno, aparte que tenían ahí cerquita a un señor que se llamó Edmundo Santos, que fue el primer, bueno, el fundador del primer estudio, se puede decir mexicano, de doblaje, pero auspiciado por el mismo Disney, porque incluso Disney lo llevó ¿cómo se llama? A Disney para hacer algunas adaptaciones musicales, incluso en la película de Pinocho y demás, aunque el doblaje es creo que es argentino el doblaje de las películas de Pinocho y creo que no, hay otra, pero no recuerdo cuál es, pero sobre todo Pinocho. Dumbo es Argentina. Ah, Y creo que no, bien. sí, sí, creo que Pinocho también, pero las canciones, por ejemplo, la del Hada Azul, son hechas y adaptadas por Edmundo Santos, porque como bien dices, él era parte de esa camada de gente que no solo se dedicaba al doblaje, sino que era locutor, era músico, y digamos que dentro de todo lo que hizo en su vida, pues abarcó el doblaje. Entonces le dieron chance y digamos que por ahí poco a poco fue como se fue metiendo pues el doblaje mexicano por aquí, por allá, y ya después fue cuando lo que mencionas de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Que ya propiamente ya fue cuando ya había un estudio en México que desarrolló a N cantidad de actores de doblaje, y empezando primero, como bien dices, por varios actores de la época de oro del cine mexicano, y que en mi opinión creo que el mejor para mi gusto, sigue siendo Tintán, porque aparte de esos dos personajes, hizo otros trabajitos de doblaje por ahí, pero ahora si los escuchas, luego distingues la voz de Tintán Sí. en esa época. Entonces, yo creo que desde ahí viene pues no sé, como esto de el doblaje que hacen los mexicanos. Ha habido leyendas ahí haciendo doblaje, digamos, bueno, a lo mejor a las generaciones más nuevas no se acuerdan, pero nuestras generaciones sí, del Tata, que hizo Un tatarbisu. Jorge Arbizu, Jorge el Tata, Arbizu, así es, que hizo N cantidad de doblajes, y que Benito aparte Bodoque. Benito Bodoque, y que también hacía a Cucho, que propiamente Cucho, por ejemplo, Cierto. en Don Gato, en la versión original, digámoslo, Cucho era un gato persa y tenía como un acento como árabe, y porque pues era se supone, esas regiones, pero aquí en México les valió y el Tata le metió ahí un acento yucateco. yucateco, pero que quedó súper bueno. Y yo creo que esas capacidades de los actores de doblaje mexicanos pues que hacen que el doblaje mexicano sea reconocido en todo el mundo, ¿no? Bueno, en Latinoamérica por lo menos. No, y también en Estados Unidos le han dado su reconocimiento por ejemplo, ahorita que ya mencionaste al buen Tata, que también en paz descanse, amigos, la voz de la infancia de muchos de nosotros. Se le reconoció mucho su trabajo porque incluso la voz de Benito Bodoque le quedaba mucho mejor en español al personaje que en Que la inglés. del inglés, sí. Porque en inglés el chiste del personaje era que era un gatito muy chiquito, pero tenía una voz un tanto grave. Entonces, ese era el chiste por el que estaban tratando de ir los de Hanna-Barbera. Y lo que hizo el Tata fue
invertir la situación y entonces le dio esa voz así como de niño chiquito y entonces eso le dio como en el hit y mucha gente asocia entonces esa voz de Benito con el personaje y no la voz original que tiene en inglés. Y así también lo hizo, por ejemplo, con Pedro Picapiedra, porque también era la voz de Pedro Picapiedra, era como el actor no oficial de Hanna-Barbera. Sí, sí. Sí, pues bueno, es que hizo muchas cosas, o sea, la voz de también, o sea, para televisión, el Superagente 86 era él también. Y Maxwell Smart. Y también era la voz del pájaro loco, amigos. Y pues, o sea, si ustedes no pueden hacer el jejeje, pues él sí podía. Y muy bien. Era la voz creo que también era la voz de Bugs Bunny, ¿no? No, eso sí no sé, ahí sí no sé. Lo que pasa es que el Tata hizo muchas voces, o sea, híjole, es que hizo bastante, como tú dices, sí hizo muchas voces, la voz no oficial de Hanna-Barbera, porque también creo que hizo la voz de Mandibulín, esa sí era él, Creo que Mandibulín. sí, también, sí. Sí, Mandibulín, la voz de Mandibulín de nadie me respeta, y eso era el Tata también. La voz la voz del Penguin, ¿no? De la serie animada de Batman, del Pingüino, que era Burgess Meredith, que era Mickey, el de Sí. Totti. Sí, ¿No? sí. Y también la hizo en tanto, bueno, en la caricatura y en la de En la serie. en la serie de ¿cómo se llama? De Adam West. Sí, Él era la voz del pingüino también ahí. sí, cierto. Entonces, para muchas personas de aquella época, escuchar a la gente de la XCW, pues era como, era más bien al revés, ¿no? Escuchar a las voces del doblaje que le prestaban por ese momento a tal actor o a tal personaje su voz, pues era escuchar a la gente de la XCW, que era aparte la estación de la ciudad, ¿no? La estación de México prácticamente, porque XCW es en el centro, pero tiene sus divisiones a lo largo de todo el país. Entonces se volvieron, obviamente, pues también personalidades muy conocidas, si no físicamente, por lo menos sí sus voces, ¿no? Y eran reconocibles. Ah, está la voz en este caso decimos el Tata Arbizu, pero ahí está la voz de Cucho, ahí está la voz de Pedro Picapiedra, ¿no? Y lo reconocías por los personajes que interpretaban, ¿no? Y lo importante de lo que mencionó mi querido Masacre, amigos, de cómo la neutralidad del lenguaje, del idioma, nos permite también tener muchas más oportunidades en México de ese tipo de trabajos, porque mi querido amigo Orc seguramente no me va a dejar mentir. De niños teníamos la repetición de Candy Candy y con el doblaje, ese doblaje sí era chileno, pero tenía también actores argentinos y luego Candy, ¿no? Que decía, me va a retar, ¿no? La hermana Pony me va a retar. Y tú, güey, ¿cómo? ¿Qué? ¿A duelo a muerte o cómo, no? Y era algo nuevo para nosotros porque nosotros ya estábamos acostumbrados, niños al fin y al cabo de los 90, a las voces mexicanas y oyes estos doblajes de antes que se hacían en otras partes del mundo y era interesante, ¿no, mi buen Orc? Sí, está como medio bizarro, sobre todo que era eso de Candy Candy. Remy también, Sí, creo que sí. creo que Remy también tenía así, era sudamericano, y la manera en como hablaban, que era como con una cadencia completamente diferente. Sí, Por ejemplo, Candy Candy, ¿no? Que decía, oh, Anthony. Que es como, pues no sé, como esa falta de emoción, falta de expresión. Es como muy Como muy, neutral. como muy plano, ¿no? Exactamente, muy, muy plano, muy neutral. Entonces suena como raro. Sí, igual con Remy, ¿no? También digo, Sí. para los que sí. vieron Remy, también el doblaje era De, sudamericano. sí, ¿de dónde Y era? Pero es que no estoy muy seguro, pero creo que sí, también era chile. No, creo que el de ellos era venezolano, que me venezolano. parece. Sí, me parece que era venezolano el de Remy. Pero igual, como tú dices, o sea, estaba como muy, muy neutro. Lo que pasa es que también muchos de esos doblajes eran con actores sudamericanos, pero los doblajes los hacían en Estados Unidos, en estudios de Estados Unidos. No Sí, era como aquí, que aquí los actores mexicanos hacían el doblaje en los estudios Churubusco. Mm. sí, así es. Y que los estudios Churubusco, pues no nada más eran de doblaje, ¿no? O sea, muchas de las películas del cine de oro mexicano, pues ahí se filmaron. Entonces Sí, tenían las herramientas y todo para hacer, pues, unos buenos doblajes. sí, es que sí,
sí sonaba como muy extraño, por eso de que como que están leyendo, ¿no? De, oh no, copo de nieve. Y cuando lo ves dices, pues, o sea, se está muriendo el jodido copo de nieve, ¿no? O sea, échale más, más galleta, ¿no? Que te duela, o sea, apriétate el izquierdo o el derecho, por lo menos para que saques la lagrimita. Sí, Sí, sí. Y cabe aclarar, amigos, si nos ven de otras partes de Latinoamérica, que esto no es un golpe bajo al doblaje que se hace en otros países, porque también una realidad es que mucha de la técnica que ya hoy en día se ocupa en otros países también provino del trabajo que se hacía aquí en México, y entonces llegaron esos actores a trabajar con ellos y fueron ya instalando sus propios estudios. Lo que dice mi querido Masacre es muy cierto. Si ustedes han visto Univisión en algún momento, ¿no? O esos canales latinos, pero en Estados Unidos, sentirán que esa es como la tendencia de hablar de esas personas. Pero si ya no haces el doblaje en Estados Unidos y ya pasas a hacer el doblaje de manera local y contratas talento que te ayude a perfeccionarlo, entonces tienes trabajos también de mucha calidad. Porque también una cosa que no podemos dejar de lado, como niños de los 90, sobre todo el buen Orc y yo, es que uno de los mejores doblajes fue el de la serie animada de Batman, y ese fue hecho en Venezuela. Sí. Y no está mal hecho, o sea, es un doblaje impecable. ¿Quién no recuerda la voz de Harley Quinn, que aparte hacía a Babs y Bonnie y a la hermana Sí. Dot de los Animaniacs? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Sí, creo que después de México, los otros, o bueno, la competencia, por decirlo así, creo que sí era Venezuela en aquellos momentos. Bueno, es que creo que ya nos estamos adelantando mucho, pero porque eso ya es más hacia los 80s, 90s, pero en realidad cuando el doblaje en México se empieza a consolidar como tal, fue en los 60s propiamente. Ujú. Sí, y sobre todo en los 70 tuvo un repunte muy importante cuando se implementaron también otras técnicas de grabación sonora, porque antes lo que hicieron los primeros dobladores era un trabajo de sincronización muy, muy preciso, y las técnicas fueron mejorando, y hoy en día tenemos estudios de grabación de doblaje increíbles, pero en los años 70, que todavía todo era muy análogo, se tenía que trabajar todavía con sincronización, pero aparte hacer las traducciones del guión, y de los mejores trabajos que se hacían eran de otra voz también. Muchos han escuchado esta voz y ni siquiera saben el nombre detrás de esa voz. Si son fans de Disney, han escuchado esta voz sí o sí, que es don Francisco Colmeneros, que aparte era director de doblaje, porque él sabía, ahora sí que él agarró todas las tablas trabajando con los de antes del cine de oro mexicano, y en los años 70, cuando él puso su estudio de grabación, de doblaje, se convirtió en los más importantes por todo lo que él sabía y por la meticulosidad con la que hace el trabajo todavía hasta la fecha, porque sigue vigente el señor y sigue todavía trabajando en su estudio. Y para los que no sean fans de Disney, la voz del abuelo de Heidi, ese es Francisco Colmeneros. Así que ahí está su trabajo también, ¿no? Sí, y que aparte, bueno, sí eran traducciones, pero iban más allá de las traducciones, ¿no? Ujú. Y el señor Colmeneros fue de ellos, de los primeros estudios que no solo se dedicaron a que, y creo que también esa fue la diferencia, a que no solo se dedicaron a traducir literal lo que decía el personaje o lo que decían en inglés, sino a hacer como la adaptación o la regionalización, si quieres verlo así, y que todavía Sí, sigue hasta ahora ya más improvisado, pero digamos que la tropicalización, más bien, por decirlo así, de los programas, ¿no? Cuidaban que los movimientos de la boca de los actores, si era una serie o de las caricaturas, coincidiera con lo que estaban diciendo. Y aparte de eso, que tuviera sentido, o sea, no nada más hacían la traducción, sino que le daban el sentido de la región donde, pues de la región latinoamericana, ¿no? Para Ujú. que en cualquier lado de Latinoamérica entendieran lo que estaban diciendo. Que eso fue otra de las partes. Incluso yo vi por ahí un reportaje, ahora que estuve viendo todas las cosas, no me lo van a creer, pero fue un reportaje de 60 minutos. oh, Un programa que me encontré en YouTube sobre doblaje
Y una de ellas estaba diciendo que incluso, una de las actrices de doblaje, que incluso ellos pasaban una lista de palabras a los traductores que les decían, estas palabras no las puedes ocupar. Y estamos hablando de los 80, ¿no? O sea, ya les pasaba una lista de palabras donde decían, mira, no puedes, no solo porque fueran antisonantes o eso, sino porque no tenían sentido pues propiamente para el doblaje del programa o de la serie. O sea, la gente era muy difícil que entendiera tal vez esas frases o esas palabras. Entonces, también adaptaban esa traducción a una manera coloquial, por decirlo así. Sí, es que obviamente el humor en Estados Unidos, a diferencia del resto de Latinoamérica, es completamente diferente. Hay Sí, situaciones y hay chistes que simplemente no funcionan cuando se traducen, por el hecho de los simples significados como tal. Porque al igual que en México, que utilizamos palabras en doble sentido, cuando se hace en inglés y tú las traduces, es como, pues, o sea, no entendí el chiste, ¿no? Porque no tiene sentido la traducción, sin el punto es la palabra misma. sí. Entonces, es muy importante esa parte de la adaptación o de la tropicalización como tal. Y de hecho, uno de los mejores ejemplos que podemos ver son Los Simpson, Ah, claro. que cómo tropicalizaron al español de México como tal, los guiones, y queda súper bien. Frases tan populares como "Hondo lo usa", ¿no? O sea, Sí, eso, eso es algo que ya se ha quedado en nuestra cultura, güey. Sí, 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 sí. sí, o la de que está en las zarigüeyas, ¿no? Que dice que, y a la grande le puse cuca. Sí, sí, sí. Sí. Sí, o O cuando Sálvame, Jebús. El Gerbus. Salva Meus, cuando Bart vende su alma, ¿no? Y el Jimbo está en el Quickie Mart y sopla así en el refrigerador y se pone la niebla, ¿no? Entonces él escribe, muérdeme, ¿no? Y se les va a zafar un tornillo a quien vea eso. Y el Bart, a ver, pues no le sale porque según no tiene alma, ¿no? Y el Jimbo, ya no soplas, lombriz, ¿no? O sea, dices, Sí, sí. Y eso es en Los Simpson, porque digo, ya otra vez nos estamos adelantando, pero bueno, o sea, bueno, los albures, güey, al aire en el programa de las tortugas ninja, güey, ay, a él, güey, que son legendarios, de los albures de ¿cómo se llaman? De Rocksteady de Rocoso y de Bebop, sí. sí, Rocoso y Vivo, ajá, sí. Y O el sea, el que hacía la voz de Rafael también luego se aventaba sus. sí, 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 o sea, pero así, güey, la soltaban y la neta yo de niño no me daba cuenta, güey, hasta después dije, Sí, ya siendo hijos adulto de dices, sí, ¡ah! sí, sí, sí. Y de hecho, es algo tan sabido, bien conocido y demás, que incluso hay videos en YouTube. O sea, busquen los amigos, no se lo van a perder. Es un buen momento de entretenimiento, ¿no? Que albures en doblaje de las tortugas ninja, ¿no? Y salen el Rocoso y el Vivo haciéndose una serie de marometas con albures, güey, que dices tú, no, no, estos, güey. Sí, 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 sí. Y hay unas que otras joyitas por ahí en los doblajes, pero digamos que eso es una consecuencia de la especialización tan grande que tiene el doblaje en México. Sí, y del tiempo que tuvo también el trabajar con el material y desarrollar una técnica, porque una de las cosas que tenía el doblaje mexicano desde casi el principio es que la técnica la pudieron hacer perfectamente bien y entonces el doblaje se convirtió en un arte y también se convirtió en una manera de expresar la idiosincrasia mexicana. O sea, simplemente, ¿quién no recuerda a Álvaro Tarcisio, la voz de Skeletor, ¿no? Cuando se enojaba con el Beastman o alguno de sus secuaces, güey, en He-Man y los Amos del Universo, y decía ¡Sape! ¿No? Y con esa voz tan fuerte, tan dura que tenía don Álvaro Tarcisio, o Sí, cuando decía ¡Malacatonche! ¿No? Y se iba corriendo y rompía el Sí. espejo, güey, sí, para sí, sí, güey. sí, sí, sí. ¿Y qué es Malacatonche, güey? Hasta la fecha no sé qué es, güey. No, Pero no, pues no. se ha Bueno, convertido en Thundercats también Reptilio, o El sea, también, reptilio, sí, también se aventaba unas, pero, o sea, bueno,
Bueno, empezando por el chi, 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 porque en inglés no decía chi, 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 pero ni No, de foul, pero le queda muy bien, o sea, le queda muy bien al personaje, o sea, hacerle chi, chi, chi. sí. Y también que es me parece que es hasta la misma voz del como lagartón ese, que era el secuaz y sirviente del monstruón en los Halcones Galácticos, que decía, chi, 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 amo. Ah, Y era sí, creo que el mismo, sí. El esclavo, el personaje se llamaba Slave, ¿no? O sea, el Slave, esclavo nada más. Slave, Ajá. sí. Sí, sí, sí. Y son cosas que le aportaron al doblaje y le dieron personalidad a estas caricaturas y a estos personajes que nosotros veíamos día con día en la televisión. Entonces se trataba, ya lo decimos, de crear una idiosincrasia y de tratar de transmitir algo también con las voces. Y viene también del trabajo que se hacía en el estudio de Francisco Colmenares en los años 70. O sea, desde esos años es cuando teníamos todos estos agregados que también eran como una especie de respuesta a lo que hacía el Tata Arbizu en los años 60, simplemente con los Picapiedra. O sea, la forma en la que hablaba Pedro Picapiedra, la forma en la que se expresaba, lo que decía también, hay muchos ejemplos de tropicalización en los mismos Picapiedra, que es una serie de los años 60, y sabemos, los que tenemos cierta edad, que durante esos años incluso Gobernación pues estaba muy detrás de todo lo que fuera arte o expresión. Y había censura, no me va a dejar mentir mi buen masacre, de izquierda y derecha había censura por todos lados, porque todavía hasta la década en la que él nació y en la que yo nací también había muchos rasgos, muchos vestigios de esa censura. Entonces, eh, no pensaría yo muy descabellado el pensar que incluso el doblaje fue una forma de escapar esa censura también, ¿no? Sí, no lo dudo. Y ya que mencionas, por ejemplo, los Picapiedra, y la regionalización, tan solo el decirle a Pablo Mármol que decía enano, Sí, o sea, Pedro Picapiedra le decía a Pablo Mármol, le decía enano, eso no se lo decía en inglés, güey. no, Eso fue también parte del doblaje, de la tropicalización del doblaje, y a lo mejor ahí lo metió el Tata, pero bueno, el Tata Arbizu, no el Tata de la selección, que ese sí no sirve para nada. No, el Tata Arbizu, que él sí era un genio en lo que hacía, y no dudo que él haya sido el de la iniciativa de decir enano, ¿no? Porque, digo, aquí en México es un poco como la palabra negro, ¿no? Que aquí en realidad no es ofensiva, enano tampoco es tal cual peyorativa o agresiva. Si no, depende, bueno, depende del tono y demás, pero digamos que aquí en México, pues no es tan grave que a lo mejor a tu amigo o algo así le digas, oye, enano, oye, a tu hermano, por ejemplo, oye, enano, a tu hermano el más chico, o cosas así, y no es peyorativo, y en Estados Unidos, por ejemplo, pues eso no lo usaban porque decirle enano, para empezar la traducción, pues no cuadra, ¿no? sí, Y ya una vez que le estén y que le digan a alguien, por ejemplo, dwarf, allá sí es peyorativo llamarle a alguien, pues enano así, ¿no? O dwarf más bien, porque pues en realidad es la palabra equivalente, digamos, a enano. ni dwarf ni midget, ninguna de las Y dos es realmente con así términos es, de niño. así es. Y acá lo usaba Pedro Picapiedra para referirse a su amigo como, pues, sí, como tu compa, porque aparte es la realidad, ¿no? O sea, si tienes un compa que aquí, pues, digo, somos bien colegas en México, si quieres verlo así, nosotros como mexicanos pues lo sabemos, pero a lo mejor si nos ven de algún otro lado, pues no lo van a entender, pero ahí como hay un sketch que tiene Camilla que sí dice, no, aquí en México y entre compas sí te ponen apodos que duelen, güey, o sea, apodos de que se van contra tus padecimientos físicos y mentales, y Sí. sí, o sea, la neta sí. Y entonces sí es normal que puedas tener un amigo que es el más chaparrito y le digas, oye, enano, ven, oye, enano esto, oye, pero no se lo dices de una forma despectiva, ¿no? No, son como de ese tipo de apodos como más de cariño, porque pues así es, justamente así es el mexicano, ¿no? Como al Ujú, clásico le dicen el mocos o no sé, el frijol o la sombra, cosas así, ujú, pues precisamente por apariencia, ujú. pero como lo mencionas justamente, no se hace de una manera peyorativa.
sino al contrario, es más como de cariño, Ujú, que es algo muy normal entre amigos. así Sí, es. sí, y cuando existe ya cierta confianza, y eso es lo que está detrás del doblaje en este sentido, porque ya tú cuando te llevas con esos apodos es porque ya hay un nivel de confianza muy alto con esa persona, de camaradería muy elevado. No llegas, conoces a alguien de principio y le dices, a ti te voy a llamar el Sombras. Ajá. O sea, a lo mejor puede ser que sí, pero realmente ya cuando ocupas esos términos, ya es más el nivel de camaradería que existe y la confianza. Entonces, está hablando también de una idea detrás de decirle a Pablo Mármol enano, ¿no? Ujú. Que son estos cuates, cuatachos, cuatoches, ¿no? No son nada más vecinos, estilo Homero Simpson, Ned Flanders, que a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, porque hubo muchos episodios en los que se peleaban ellos, ¿no? Pablo Mármol y Pedro Picapiedra se peleaban, pero siempre se reconciliaban y volvían a ser esos amigos, pero son hermanos del alma, por eso son de los búfalos mojados los dos, ¿no? Ujú. Exactamente, ahorita me acordé justamente un capítulo de Los Simpson, ¿no? De que donde sale Serpientes que asalta a este Apu en una de las muchas ocasiones y le dice, llegó tu hora, Moreno. Sí, sí. Y que eso también, y que eso en el original no lo puedes decir, güey. Exactamente. O sea, y eso que representa que para Latinoamérica, que también, digo, por eso todos los latinoamericanos tal vez somos muy parecidos, excepto los argentinos, pero todo el resto de Latinoamérica, pues somos muy, muy parecidos en ese sentido. Y pues creo que por eso también entienden cuando Serpiente le dice Moreno a Apu, Exacto. cuando Pedro le dice enano a Pablo. O O sea, todo, las bromas telefónicas de Bartamón, ¿no? Donde así es. se encuentra Mari y se apellida Cotas. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Y también la forma en la que manejaban, incluso ya desde entonces, el, vamos a llamarlo el insulto, que ahora le llamarían transfóbico y demás, ¿no? Que por ejemplo en inglés pues ocupaban mucho las palabras como gay o queer para hacer ese tipo de acotaciones, ¿no? Hacia la personalidad de alguien. Y en Los Simpson, por ejemplo, cuando el especial de Noche de Brujas hacen la parodia de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y le dice Lisa a Homero, papá, ¿no notas algo raro? Y dice, sí, su peinado es de Ese invertido, ¿no? peinado de Sí, invertido. sí, sí, sí. ¿Qué dices tú? O sea, le entiendes, güey, pero no está insultando realmente a nadie, güey, ¿no? O sea, Exactamente. ese es el chiste de Sí. eso. Sí, sí, correcto. Y que se entiende muy bien en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y Y también, que, y que eso ha hecho que, pues creo que por ahí leí o vi en algún lugar que el 80% del doblaje se hace en México. Hay el otro porcentaje, el otro 20, pues lo hacen en Sudamérica, propiamente ya para el campo o para el mercado sudamericano, pero el que realmente está internacionalizado, el que es más neutro, el que utiliza sinónimos como lo que acabas de mencionar, de para no decirle gay, decirle invertido, pero que lo entiende todo cualquier persona en Latinoamérica, Ujú. incluyendo a los argentinos. Es por eso que el doblaje en México ha tenido tanta aceptación, ¿no? Y aparte que pues todos bueno, ahora o bueno, evolucionó, digamos, tanto de los 40, bueno, de los 30 que empieza a los 40, los 50, los 60 que es el apogeo, este, eh, que aquí en México es considerado una parte más o bueno, más bien los dobladores son actores de doblaje. sí, Así están considerados en México, tienen un sindicato y pertenecen a la ANDA, o sea, están sí, dentro de la ANDA, o sea, de la Asociación Nacional de Actores en México, ellos pertenecen a esa sociedad, o sea, los mismos actores los ven a ellos como colegas, no los ven no los relegan ni nada de eso. Y al contrario, muchos de ellos creo que hasta admiran el trabajo que hacen de voces, porque también hay que reconocer que los actores de doblaje no hacen un personaje, hacen muchos. sí, un montón de personajes, Mm. simplemente, y muchos de ellos incluso llegan a brincar a la parte de la actuación y a veces también pasa al revés, como fue el caso del Tata, ¿no? Del Tata Arbizu, él era primero actor
así en forma, y luego pasó a ser actor de doblaje, ¿no? O sea, me refiero a actor en vivo, ¿no? De su presencia, no nada más su voz. Y hay otros actores que hicieron lo inverso, ¿no? Eran actores de doblaje y conforme pasó el tiempo se fueron haciendo también actores de presencia. Un caso que recuerdo mucho es el de este actor de doblaje que hace la voz de Kronk, Rubén Cerda, que él era realmente voz, actor de doblaje, y Jorge Ortiz de Pinedo lo vio y lo quiso poner en sus programas, ¿no? Obviamente con sus fallos, esos programas horrendos que a mí la verdad nunca me terminaron de gustar, pero vamos, que hizo ese brinco, ¿no? Ese salto a ser también actor de presencia. Y otros tantos que se han dedicado a la parte del doblaje, pero no prestando su voz y que también son parte de la banda, sino que están ahí en la interpretación, en la sincronización, adaptación y muchos ingenieros y técnicos en el sonido y personas que han hecho todas estas interpretaciones que ya mencionó mi querido Masacre, amigos. Volviendo al ejemplo de los Simpson, no se podía decir donas, que es lo que come Homero Simpson, ¿no? El bizcocho ese, porque eso tenía un significado incluso obsceno en Argentina, entonces optaron por rosquillas. Y se entiende igual, ¿no? Es el mismo término y hoy todo el mundo va al Chedraui y ve la dona rosa y dice rosquilla. Rosquillas. Así es, sí, y que aparte, bueno, hay, bueno, en México ya hay actores que se han vuelto como que la voz oficial de quienes interpretan, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, está ahí ay, ¿cómo se llama el de la voz de Goku? Mario Castañeda. Castañeda. Ajá, Mario Castañeda, que prácticamente es la voz oficial de Bruce Willis y Sí, de Jim Carrey. O sea, todas las películas de Bruce Willis y todas las películas de Jim Carrey las dobla él. O sea, él es la voz de ellos dos y reconocidos por los actores, ¿eh? O sea, por Bruce Willis, que le ha visto el doblaje en español y que lo tiene como su, pues se oye como albur, pero lo tiene como su doblador oficial. o, por ejemplo, Laura Torres, que Laura Torres también hace muchos personajes, hizo a Goku de niño, sí. hace a Goten, A, ¿mande? a Bart hizo un tiempo también. Sí, a Bart, a Daria, a Rafa Gorgori, también hizo a Rafa Gorgori. Bueno, ella es la voz oficial de Mila Jovovich y de Angelina Jolie y de Julia Roberts. O sea, todas las películas de ellas en México, o que son dobladas en México, ella hace la voz, o sea, ella es la voz de doblaje oficial de ellas. Y, o sea, oficial me refiero que las actrices o los actores las reconocen como la voz oficial. Igual que Rubén Moya es la voz oficial de Morgan Freeman y cada vez que Sí, oye Morgan Freeman en español es He-Man, ¿no? sí, sí, correcto. Así es. Y ahí tenemos también otro ejemplo de cómo la voz que se le da en el doblaje incluso alienta al personaje, como que lo proyecta más, porque la voz de He-Man en español, que aparte es John Irwin, que es un buen actor de doblaje y todo, pero que tiene una voz masculina, obviamente, pero muy pasiva, muy tranquila, no es así esa voz fuerte, ¿no? Es vociferante. Eh, Cuando tú escuchas a Rubén Moya decir por el poder de Grayskull, ¿no? Dices, ah, cabrón, este güey sí tiene voz de hombre, ¿no? O sea, sí. Sí, Y los invito a todos mis amigos que vean ahí en YouTube, busquen un video que se llama el Voz de He-Man en diferentes países. Es un video, creo que de 20 minutos, algo así. Es un video grandecillo que te pone la voz en inglés, te pone la voz en ruso, incluso la voz en italiano, y de todas, y en los comentarios lo dicen igual, la voz en español latino se oye masculina. Ese güey sí se oye como He-Man, ¿no? Y sí, igual también se oye como Morgan Freeman, y pues sí, güey, hasta como Dios, ¿no? Cuando Morgan Freeman fue Dios, güey. En sí, la película sí, esta de Bruce Almighty, ¿no? sí. Ujú. Y en la historia, toda la serie de Buscando a Dios de Morgan Freeman en Ah, National sí, Geographic, Graphic. sí, si la oyes con si no si con los subtítulos, sino con el doblaje, es el señor Moya también. Sí. Y su voz se ha vuelto tan icónica que incluso ahora ya que regresó Masters of the Universe a las tiendas, ¿no? Los comerciales y todo lo que aparece ahí en el Facebook, le pidieron a Rubén Moya que hiciera las voces, ¿no? Otra vez. Ujú, ujú, sí, Ujú. Sí, sí, o sea, otra los voz actores también. ¿Eh? No, 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 continúa. no, y nada más iba a decir que los actores mexicanos, pues a ese nivel de profesionalismo han llegado a tener en el doblaje,
que, digo, yo no sé cuántos países del mundo tengan eso, ¿no? O sea, que tú como actor internacional de Hollywood digas, yo quiero que este señor que hizo mi voz en este doblaje en español, él haga todas mis películas, yo quiero que él las Las haga, doble. ¿no? Ajá. Sí. Yo no sé en cuántos países exista eso, pero en México así es. Sí, y dudo que sean muchos, amigo, porque también he oído algunos doblajes no, creo que el más feo que he oído fue uno de Polonia, donde haz de cuenta que ponen la caricatura y la caricatura está en el sonido que viene con el máster original de la caricatura. Entonces le bajan el volumen y luego superponen una voz, güey, pero como haz de cuenta como en los documentales, güey, o como en Precio de la Historia, que tú oyes ahí a la distancia la voz original del Chomli y oyes al que está haciendo según su voz en español y no lo creo, Rick, ¿no? Así de ese tipo de voces lonas, güey, que oyes en los documentales y al fondo oyes la voz original en inglés. Así, güey, hacen los doblajes en Polonia. Entonces, pues imagínate, por ejemplo, a León, ¿no, güey? En Polonia, que detrás se oye el Thundercats, ¿no? En inglés. Y el actor polaco, Thundercats. Oh, ay, güey, no, qué feo se oye. No me inspira muchas ganas de verlo en polaco, güey. Polaco. Sí, no, a mí tampoco. E incluso sabiendo inglés uno, ¿cuántas veces no regresa uno a escucharlo en las voces originales? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con Alf, porque la voz de Alf en inglés, pues es la voz de un güey cualquiera, güey. Sí, Y en español, ¡hola, Willy! O sea, esa voz Sí. así como rasposa, es Alf, güey, ¿no? Y sí. en inglés es, Hi, Willy, how are you? O sea, se oye como la rana René Con pelos. con anginas, güey, quién sabe Sí. qué. Entonces la voz pues, le queda mucho mejor en español, ¿no? Entonces, sí, pues a lo mejor sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que padre practicar en inglés y todo, pero pues hay cosas que sí no puedes ver más que en tu idioma original porque, en tu idioma el que tú lo recuerdas porque pues es lo que le queda mejor, ¿no? Sí, y que esa voz la hace el actor Carlos Segura, que también, bueno, la voz de Alf, pero que también yo creo que lo reconoces más porque también es la voz de Piccolo en Sí, Dragon Ball, y otra vez de lo que hablamos, ¿no? La voz de Will Smith, en todas las películas que hace Will Smith, es él también, sí, Carlos Segura, bueno, ya es un actor de doblaje algo mayor, ya no es tan joven, pero sigue haciendo esos trabajos que pues tú lo sigues reconociendo, ¿no? Te digo, es en Dragon Ball, por ejemplo, él es Piccolo y también es creo que Kamisama. sí, Kamisama, no, Uh-huh. no, sí, Kamisama. Kamisama, sí. Uh-huh. Y es la voz de Piccolo y aparte es otro también. Es que también, como tú bien lo dices, hacen un montón de voces y no se pueden quedar nada más como, o sea, lo hemos comentado, lo escuchas, ay, es la voz de tal, güey, no, ya escuchaste es la voz de tal, porque pues es que sí, o sea, son Sí, reconocidos por su trabajo así, de sí, esa magnitud. Sí, no, pues, y yo menciono algunos de los personajes que hacen, porque hacen N cantidad. Digo, creo que, por ejemplo, en el caso de Carlos Segura, que es el que estamos mencionando ahorita, o de Mario Castañeda, o de Humberto Vélez, Laura Torres, que también ya la mencionamos, o sea, bueno, prácticamente todos los que hacen la voz de los Simpsons, ¿no? Como Patricia Acevedo también, que es la voz de Lisa. O sea, sí, ellos hacen muchos personajes, pero creo que ellos son como de los que puedes ubicar entre, no sé, el top 10 de actores de doblaje. O sea, hay muchos, pero creo que ellos son de los que hacen, no sé, como personajes más entrañables o más clásicos, no sabría cómo llamarlo. y que tienen toda la vida de experiencia y un trabajo, una trayectoria increíble, porque ahorita que mencionas a Patricia Acevedo, la voz original de Lisa, porque no es la nueva voz, ¿no? La voz original de Lisa es la voz de Ali o la voz no oficial de Elizabeth Shue cuando era joven, ¿no? Que hace la voz del Karate Kid. Creo que hizo también la voz de Elizabeth Shue en Aventuras ¿cómo? Niñera en apuros. ¿Cómo se llamaba esa película? Donde ella está cuidando a los niños y llegan unos aliens, creo era, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, Bueno, y esa, sí. es la voz de Elizabeth Shue.
estamos hablando de los años 80, ¿no? Y son personalidades que siguen vigentes, que siguen trabajando y que siguen dando eh, todo en el doblaje, ¿no? Sí, pues la voz Sí. del Doctor Brown, de es Ah, Se me fue el nombre. Federico algo. Federico Romano, sí, el que hace la voz del Doc, y es una voz sumamente icónica en español. Sí, sí. Que esa película no me importa verla doblada en español o en idioma original. sí, La sí, verdad, sí. me encanta. Sea como sea que la vea, me encanta. Oye, Y es, y de lo que mencionas que están vigentes todavía, pues Eduardo Garza, ¿no? Que es el Krillin del famoso Krillin de Dragon Ball, o ajá, el Pinocho de Shrek. Bueno, es Fest también en That 70 Show, y él es TikToker ahorita aparte, o sea, tiene videos de TikTok donde la gente le manda videos haciendo doblajes y él así como que los comenta y cosas, o sea, como tú dices, son actores de doblaje, pero que todavía están vigentes. sí. La voz ya que lo mencionas, la misma voz de Shrek, el Ah, señor de Obregón, ¿no? Alfonso Obregón, uh-huh. que también le ha puesto mucho de su personalidad al personaje, o que le ha puesto muchos de esos regionalismos que hicieron del doblaje algo muy, muy bueno también, ¿no? Como en la segunda de Shrek, ¿no? Ah, bueno, cuando van a buscar al hada de los deseos y están ahí un montón de pócimas y no encuentran nada, y mejor suerte para la pócima, ¿no? El Ah, sí. pinche Oye, chiste, ¿no? sí, oye, o bueno, ya falleció, pero Blas García, que era la voz de Saruman, que Ah, también era la voz de Optimus Prime. No, no, perdón, Entonces, él no, todavía está vivo, pero ya está viejito. Es que también él es de esos actores que salen en la tele haciendo pequeños papelitos así. Por ejemplo, yo lo conocí, bueno, o sea, y no es que lo haya conocido, más bien lo ubiqué físicamente, porque si ustedes vieron la película de Rojo Amanecer, pero ah, la del 88 me parece, donde sale todavía Héctor Bonilla, él es uno de los policías que se mete al departamento a buscar a los estudiantes. Ahora sí que es más, el policía más agresivo que entra, es él. Él es el señor Blas García, y que pues ahora no te lo imaginas tú, o sea, ya que lo ves, no ubicas que él sea Saruman, o bueno, la voz de Saruman en español, o que sea la voz de Optimus Prime en español, y es él. sí, también vozarrón y presencia con su voz, ¿no? Sí. Y hablando también de Rojo Amanecer, el señor Héctor Bonilla, que en paz descanse, falleció el día de hoy, amigos. Eh, Oh, no sabía. sí, sí, pero que también hizo doblaje. Muy poco, no es así ujú. tampoco muy, muy reconocido, ¿no? Pero también hizo sus esfuerzos en el doblaje, ¿no? Hablando de esto de la variedad que tenían los actores y que muchos de ellos hoy en día ya no tienen, ¿no? Lo comento porque hoy, ¿qué pasa mucho? Que para poder atraer a más gente, pues empiezan con la contratación de celebridades, ¿no? Y Mm-hmm. lo vimos ahorita que lo mencionamos con Shrek. ¿Quién es la voz del burro? Eugenio Derbez. Yo Oh, no sí. soy fan de Eugenio Derbez, la verdad, así el señor no me cae, pero hay que reconocer que aporta algo al personaje con su voz, ¿no? Ujú. Eh, Sí. Eddie Murphy es un agasajo, como la voz del burro en español, pero vamos, que la voz de Eugenio Derbez queda bien con el burro. Y entonces, ¿qué empezó ahí, amigos? Esta tendencia de, bueno, pues ahora consíguete a alguien en tendencia, a alguien famoso que haga la voz de tal personaje en tal animación, ¿no? Y muchas de esas personalidades no tienen las tablas, no tienen la experiencia y a veces ni el interés para hacer ese tipo de trabajos. Y a mí sí, muchos doblajes me han decepcionado bastante por estas nuevas tendencias que han tenido y que no son tan nuevas tampoco, porque estamos hablando de que Shrek es de los finales de los 90, creo que del 2001 es la 2000, ¿no? película. Entonces, ya estamos hablando de que desde entonces está esto, ¿no? Hércules, que es la voz en español, Ricky Martin, güey, que Ricky también, Martin, sí. pinche Hércules fresón, güey. Sí. Es que, Pero ¿sabes qué? híjole, No sonaba mal, ¿eh? No, hasta eso La voz de no. no, Hércules. no, no, no. Hay algunas voces que sí quedan. Por ejemplo, la de Burro con Eugenio Derbez. Ujú. Se me hace muy buena voz. Y Sí, también se me hace muy buen doblaje.
Más o pero menos. no todos los actores cuadran, la verdad. Sí, no No todos. necesariamente por ser actor, es buen actor de voz. Sí, Sí. es que Eugenio Derbez ya había hecho algunos doblajes también antes, poquitos, pero ya había hecho algunos, y cuando dice el burro ya traía experiencia de doblaje, no tanta, pero ya había hecho algo, pues, antes de ser tan famoso. Yo el problema que tengo con él haciendo el doblaje del burro es que en la uno pues bueno, todavía más o menos. Ya en la 2 y en las demás, ya le quiso meter mucho de su gancho, ya le quiso incluir cosas que él hacía con sus personajes, del monje loco y todas esas Sí. cosas. Y ya ahí fue donde ya empecé a decir, no, o sea, güey, no quieras improvisar porque no te va, ¿no? Y luego ya ahorita las últimas tendencias, que es lo peor, están jalando influencers o gente que no tiene nada de experiencia, como el Escorpión Dorado, bueno, Alex, ¿qué se llama? Bueno, el Escorpión Dorado en su El mazo. versión sin máscara, este, que no es malo en lo que hace, o sea, porque él es también, o sea, sin ser el Escorpión Dorado, Alex Montiel, sin ser el Escorpión Dorado, es un tipo que hace entrevistas de cine, de televisión y todo, y son buenas entrevistas y todo, pero que se dedique a eso, güey, no que se dedique a hacer doblaje, porque pues no. O Luisito Comunica, güey, también por ahí lo metieron a hacer un doblaje, no me acuerdo ni de qué. Sonic. Ah, sí. Entonces, güey, o sea, ahí es donde ya estamos, pues saliéndonos, ¿no? No digo que no lo puedan hacer, pero creo que sí necesitarían más tablas. Es como lo que acabas de mencionar de Héctor Bonilla, ¿no? Héctor Bonilla, pues sí ha hecho pocos doblajes, pero no lo dudo que quien lo haya introducido al mundo del doblaje haya sido Sofía Álvarez, su esposa. Sí. Que Porque sí, ella que estaba metida en. así es. Sofía Álvarez estaba, bueno, ya ahorita los dos ya son grandes, digo, no sé cuántos años habrá tenido Héctor Bonilla, pero arriba de 75 o 70 sí tenía, o sea, ya la verdad ya era una persona grande. Sofía Álvarez pues ha de andar por ahí porque eran más o menos de la edad. Héctor Bonilla creo que tenía 80, ¿no? Hoy que 83. falleció, 83. Ah, ok, bueno, sí, te digo, o sea, no, ya no era tan joven. Y Sofía Álvarez pues ha de andar por ahí porque te digo que eran más o menos contemporáneos. Pero si ustedes, bueno, a mí me tocó, yo era todavía niño o prepuber, tal vez a ustedes les haya tocado. Sofía Álvarez era bueno, es una actriz que salía en el 11 contando cuentos para niños, que su programa en el 11 creo que se llamaba El Mundo de Sofía o algo así. Y que ella Cuenta con ella, ¿no? No, ah, el mundo de bueno, es Sofía. que es que tuvo varias versiones de lo mismo, Mm, pero yo la que recuerdo fue esa de El Mundo de Sofía. Creo que sí, después, como tú dices, tuvo ese de cuenta cuentos con Sofía, o no sé, pero el chiste es que ella sí tuvo muchos, ella aparte de hacer eso, pues siempre anduvo como en lo de la artisteada. Ella aparte de eso era actriz de doblaje, también hizo doblajes con el Tata, de hecho. sí, sí, ella era una chavita cuando hizo cosas con el Tata y le aprendió mucho y se empapó de ello y creo que también incluso, no me creas, pero creo que también hizo dirección de doblaje, ¿eh? No solamente actuaba, sino también hacía dirección de doblaje. Y pues Pues, obviamente sabe un montón. sí, no lo dudo porque sí es una señora muy, muy talentosa, ¿eh? O sea, digo, ahorita también ya de estar ya de estar retirada de hace mucho tiempo, porque Vamos a ver cuántos años tiene, pero sí, ya tiene un ratito de retirada, ¿eh? Yo creo que como unos 20 años tal vez, un poquito menos. pues es que sí, es que sí ya es grande, o sea, te digo, si Héctor Bonilla tenía 83, pues ella de andar por ahí también, bueno, Héctor Bonilla era más grande, pero ella de tener arriba de 60. Sí, tiene 64, nació en el 58. Sí, sí, por ahí, pues sí, ya, te digo, ya no es tan joven, Es una pero chavala sí, todavía. Sí. pero sí es de esas mujeres que son como muy intelectuales, ¿sabes? Ella sí es de esas que son muy tiradas a la artisteada. Ujú. Y de la forma artística de antes, ¿no? De las que hacían el Ujú, teatro, cine, en este caso voces del doblaje, ¿no? Se metían a la producción. Hizo, repito, cine, hizo cuentos, ¿no? Escribía incluso. ujú.
de los cuentos de Cuéntame un cuento, Sofía, eran narraciones de ella, ¿no? También, o sea, Sí, cuentos de todos, ¿no? Pero también le metía de ella. sí, sí, sí. Entonces, o sea, talento así desbordando por todos lados, ¿no? Y así también hay muchas personalidades que se han adentrado a ello por el interés que les ha causado. Como dices tú, a lo mejor Héctor Bonilla lo metió su esposa. Y también el caso de Ricky Martin, digo, a mí no me encantó la voz de Hércules, que así todo fresón, pero le cuadra de cierta forma, queda bien y te diviertes, es un buen rato, porque también cuando se lo ofrecieron a Ricky Martin, él sí trató de tomar cursos de doblaje y fueron cursos intensivos, de hecho. O sea, no fue ahí cualquier cosilla. Y no ha vuelto, creo, a hacer una voz en su vida. Sí. Pero vamos, Sí, ahí está la dedicación, ¿no? Sí, Aunque pero sea un... sí, sí. exactamente ese es pues el intentar y el echarle ganas, ¿no? Ujú. Pues para intentar que salga bien, a diferencia de lo que estamos viendo, la tendencia, de que agarran a cualquier pelmazo literalmente y lo meten a hacer doblaje. Y los están jalando de la manera de como lo están jalando, que es para, pues, como hacer promoción, ¿no? A fin de cuentas, el mundo hoy en día se está moviendo por redes sociales. Se agarran a cualquier pelmazo que tenga un chingo de seguidores y saben que la promoción para jalar gente es precisamente eso, ¿no? Está este pendejo que tiene 2 millones de seguidores y entonces quiero suponer que pues, quien lo contrata justamente de ahí se quiere agarrar, ¿no? A fin de cuentas van a ser 2 millones de personas que van a ir a ver la jodida película, van a ver la serie, etcétera, etcétera, pues porque sale el pendejo este haciendo la voz. Por pendejos nos referimos a ustedes dos cabrones, Darío y José Emilio García Bernal, que nada más porque tienen aquí a su hermano el Gael, ya creen que pueden hacer voces de doblaje cabrones y están de la chingada los dos. Sí, ¿Cuál de ellos fue el que hizo la voz de Seiya, güey? Ahora para la animación basura de Netflix en computadora, creo que fue el más grande, ¿no? El Darío. sí, creo No, que fue el Darío. Pero bueno, es que, bueno, ya estamos hablando que aparte de la animación está horrible. O sea, Está güey, bien culera, sí. sí, todo con eso estuvo todo está, mal, güey. ahí todo está horrible, pero aparte le ponen una voz de la chingada con esos pendejos, güey. Sí, Y sí. aquí hay otro problema también que no se separa de la cultura mexicana, que es el nepotismo. Ah, ¿cómo es hermano de tal? ¿Cómo conoce a tal? Vamos a darle un papel, vamos a darle... Y a veces funciona, como el caso de Jimena Sariñana. Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho es muy talentosa Sariñana, pero pues siendo hija de un productor, entonces obviamente tuvo oportunidades porque su papá la metía aquí, la metía allá. Ahora tuve a esta madre, ¿cómo se llama? Amarte Duele, se hizo popular. Ahora vuélvete a cantautora. A veces funciona. Sí. Pero en este caso, güey, o sea, par de huevones que no saben nada y se nota cada vez que abren el hocico para hacer un doblaje mal. O sea, pues es Entonces, como el caso del hijo de Will Smith, ¿no? Que prácticamente Will Smith lo mete a huevo en todos Sí, lados y el chamaco es un pelmazo. sí, y sí, que no tiene carisma, güey, no tiene nada, güey. Él heredó a su mamá, güey, a a la la, ajá, a la Jada Pinkett, es un pinche hígado igual que él, güey. y ni talento tiene, ni, como dice Masacre, ni carisma. Y eso sí, tiene que estar a fuerzas en todos lados porque papá quiere que siga los pasos de él, ¿no? Y, güey, o sea, de plano, deja que el cabrón se dedique a otra cosa porque no la arma. Sí, Sí. No, y mira, yo creo, a mí me gusta el doblaje mexicano, sí me gustan muchas cosas, pero creo que en estos tiempos estamos llegando ya a una exageración desde que pusieron eso de que ahora en México todas las películas tienen que ser dobladas y vamos, o sea, eso a mí no me gusta, No, sinceramente. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas cosas que debes de verlas en el idioma original. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre la película de Joker, la de Joaquín Phoenix, uh-huh. que Joaquín Phoenix, para sacar la risa de Joker, se la pasó buscándola creo que medio año o 6 meses él como actor, así en su profesionalismo, tratando de lograr esa risa del Joker y se tardó un tiempo practicándola, pues todos sabemos cómo es dedicado Joaquín Phoenix para hacer sus cosas. Para que en México pues se la des a Mau Pérez, que no es un mal doblador,
O sea, es la voz del abuelo Simpson, es la voz del Flash Reverso, o sea, sí, sí tiene o sea, sí es un actor De carrera. de doblaje de carrera, pero como que, güey, porque, o bueno, tal vez esa sea mi lógica, a lo mejor estoy mal, pero le quitas la esencia de un trabajo de Joaquín Phoenix como actor se sacrificó y que ganó un Oscar por ese sacrificio, ese profesionalismo, ese buscar el darle la esencia al Joker, para que pues en el doblaje yo creo que esa esencia se pierde, ¿no? Y no es que esté mal el doblaje, sino que pues en mi opinión esa parte de lo que el actor original se esforzó en lograr, pues lo pierdes en el doblaje, ¿no? Y repito, no porque sea un mal doblaje, pero pues, o sea, no creo que Mau Pérez ahí está ensayando 6 meses la voz del Joker, ¿no? Y no, pues es que hay cosas que funcionan y hay cosas que no Sí, funcionan por la diferencia de cultura. sí. Además de Ujú. que hay que hacer una aclaración, esa es la peor película de Joker que se pudo haber hecho. Es una excelente película como tal, pero es la peor película de Joker. Por el Sí, personaje. sí, yo estoy de acuerdo, no se debió haber llamado Joker, se debió haber llamado cualquier otro El nombre bromas. El broma. de- cualquier otro nombre de un psicópata, pero pues no el Joker, ¿no? Pero aún así, digo, no podemos negar que Joaquín Phoenix se rifó haciendo la actuación de Joker, ¿no? Sí. Y sabes qué, amigo, que creo que los tres aquí venimos de una época en la que, ustedes no me van a dejar mentir, existía una coexistencia muy interesante, tanto en televisión como en cine, de las versiones dobladas y las versiones subtituladas. Porque yo recuerdo vívidamente, incluso en televisión, en el ahora llamado prime time, ¿no? De ese horario estelar, cuando había una película, te la pasaban con subtítulos. Me acuerdo perfectamente bien de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, cuando yo creo 15 años o 25 años, no me acuerdo, antes de que hicieran las versiones especiales, y el Canal 5 te las puso en horario estelar, que fue creo miércoles, jueves, viernes, en el horario de la noche, con subtítulos obviamente, pero podías perfectamente ver eh, Back to the Future en la matinée, que era una función especial que tenían los sábados o domingos en la mañana, ¿no? O eso del mediodía. Y que también tenían la trilogía de películas cada sábado y te aventabas las tres Karate Kid y dobladas, ¿no? No había ningún problema. Ujú. Y había como esa coexistencia también entre la película se estrena en cines y la vas a ver subtitulada, y una vez que ya sea transmitida en televisión la vas a ver doblada al español. Creo que había una muy sana competencia, una muy sana coexistencia que se ha perdido ya con el tiempo. Y hoy en día, pues ya muy pocas son las funciones que ves con subtítulos y todas son ya en versiones dobladas. Y si a ello la unamos, este bajón en calidad que ya mencionamos del doblaje por querer meter gente que no está realmente metida en esto del doblaje o en locución por lo menos, pues obviamente que te desanima de querer ver una película doblada, ¿no? Sí, no, es que desafortunadamente los que están contratando actualmente no tienen el talento para hacer esto. Ujú. A fin de cuentas, cuando nos tocó en los 90, en los 2000, todo esto del doblaje, había más calidad de doblaje porque pues, estaba como más afín, era como más una profesión como tal, Ujú. a diferencia de cómo fue pasando el tiempo. Y hoy en día, donde es el clásico de tengo un amigo que pues, habla chido, ¿no? Vamos a meterlo como este personaje, como voz de doblaje. El clásico, ¿no? Mi sobrino es diseñador gráfico, mi sobrino sabe dibujar, deja que él te haga tus cosas de diseño. O mi primo habla inglés, o sea, que sea tu traductor. Sí, Este tipo de cosas que dices, pues por eso Netflix, los subtítulos están de la mierda, Sí. sí, cañón, de carnal. la chingada. ¿Por qué? Porque tienen a un becario, tienen a un güey que apenas si sabe español y todavía lo quieren poner a traducir en inglés. Está cabrón. Bueno, es que ahí es otro error de doblaje bueno, de los subtítulos propiamente, es porque normalmente ponen a alguien que es no sé, un hijo de mexicanos, lo que tú mencionas, no tanto que sea familiar, sino que es el hijo de mexicanos que vive segunda generación o primera generación, si quieres verlo así, pero que ahora sí que born and raised en Estados Unidos,
y que cuando lo pones a traducir cosas en español, o bueno, más bien del inglés al español, pues güey, él no habla bien español, güey, nunca ha vivido aquí, no sabe de los modismos, no sabe Sí. y hace unos subtitulajes ahí pues horrendos, ¿no? Le quedan horribles porque pues así habla español el güey. En Sí, lugar de de contratar un güey que sea nativo español, que sepa inglés, que le entienda, pero que pueda adaptar ese chiste, si tú quieres, o ese guión a español, ¿no? Con subtítulos. Aunque pasa en subtítulos y pasa en el doblaje, porque o Pues, sea, es lo sí, mismo, ¿no? y pasa en TNT. sí, exactamente. Es que, Ya se murió ese eslogan, amigo. Sí, caray. Confesaste tu edad. No me importa. Era el eslogan. lo que se necesita es, como tal, es pues, que contraten un intérprete. Te va a salir caro, sí, pero el intérprete te va a dar un contexto, Ujú. no te va a hacer una traducción literal, sino te va a dar un hilo de lo que se está hablando, el contexto con el que se está hablando, en a qué se refiere cuando se está hablando, y todo ese tipo de cosas que, pues, que conlleva que te dé una buena adaptación, porque no es una traducción como tal, sino es una adaptación. Sí. Y puedes tener gente famosa haciendo buenos doblajes, como Víctor Trujillo Ah, Andrés Bustamante, Andrés, sí. que hacen Monster Inc. y Y los Gru. dos, y Gru también. Bueno, pero como pareja hacen Monster Ah, Inc., ellos ¿no? dos Víctor puntos, sí. Trujillo. Ujú. Monster, sí. Sí. Y propiamente Andrés Bustamante, o bueno, el Wiri Wiri, hace a Gru, ¿no? Ujú. La parte. O la Chilindrina, que digo, pues, a mí sí me gustó la voz de Vanellope en Ralph el Destructor, la primera, no sé por qué la quitaron, Sí. pero María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también hizo mucho doblaje, no solo ese, digamos que ese es como su último trabajo más conocido, pero también hizo doblaje. ¿Cómo se llama el actor? El que le hace de del señor Barriga, se me olvida su nombre. Padilla. Padilla, pero ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Edgar Vivar. Edgar Vivar, sí, correcto. Edgar Vivar también hizo mucho doblaje. Él Ujú. también hizo doblaje, y siendo un actor, pues conocido, o sea, vamos, mi punto aquí es, si hay actores famosos o con cierta fama que te pueden hacer un buen trabajo de doblaje y que lo hacen como una parte más de su trabajo del ser actor. No lo hacen nada más porque le ofrecieron una lana o porque son el influencer del momento o algo así. Ujú. No, ellos lo hacen porque lo ven como una parte, como un complemento a su profesión actoral. Sí. Exactamente. Es como, por ejemplo, La Roca en el papel de Maui. Me Ajá. encantó la voz que hizo, pero no sé, siento que viéndolo en otro tipo de personaje, siento que no quedaría tan bien. Sí, no. Pero sí, Bueno, por cuando hizo Maui, hasta me sorprendió que pudiera cantar el cabrón, que dices: "Este güey". Sí, sí, ¿verdad? Canta en inglés, ¿verdad? Sí, Él hace- se la mamó sí, porque el cabrón hace un muy buen trabajo de voz, de actor de voz, y además canta. sí, Pero yo creo que eso también tiene que ver con lo que está hablando Masacre, amigo, de que el talento ya, si lo trae las personas, lo que buscan es expandirlo. Y gente como las que él mencionó, como Víctor Trujillo, como Andrés Bustamante, que son verdaderos actores, y ellos cómicos, por ejemplo, tienen ya un talento muy definido, muy bien establecido, y entonces ya nada más el doblaje es una extensión de eso. Como quien pasa de aprender a tocar una guitarra a ahora voy a tocar el piano, ¿no? Es una extensión de su talento. Como Exactamente. que ellos hacen algo similar, pero ya traen ese talento. Misma situación podemos mencionar de una cantidad inconmensurable de actores, pero si la tendencia ahorita es tener celebridades, que no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Haciendo las voces, ahí es donde está el problema, porque que tú seas una celebridad no te da ese talento que un actor sí tiene. Yo no diría en ninguna extensión de la palabra que hoy por hoy Edgar Vivar es una celebridad, es un actor muy bueno, muy Ujú. competente en lo que hace, muy buen cómico, pero que también tiene capacidades actuales para otras cosas. Y lo demuestra también con su voz, pero no es una celebridad. Y si tú pones al imbécil de Luisito Comunica, ese cabrón sí es una celebridad, porque tiene millones de personas que lo siguen, pero no es actor ni a madrazos.
y no habla ni a madrazos, y Sonic se oye de la fregada cuando él habla, güey. Pues sí, o sea, pones a cualquier pendejo sin talento nada más porque es famoso Ujú. a hacer pues trabajos que no son fáciles como tal. Sí, Entonces, así es. sí está cabrón. Y Y que algo que, muchos. Ah, no, perdón, adelante, adelante, pensé que no, ibas a. que algo que mencionabas de Víctor Trujillo y de el Andrés Andrés, Bustamante, pues son personas pensantes, sí, bastante pensantes, porque a la hora de tropicalizar a los personajes que hacen bromas que entendemos en Latinoamérica, lo hacen muy bien adaptado. O sea, son bromas que sí quedan, a diferencia del doblaje que se hizo en Río, creo que en la primera película, que está de la chingada con bromas muy pendejas que intentaron hacer como entre albur, obsceno, raro, o sea, mal, pero mal y culero. sí, mal y Sí, demás. Sí. sí. Y son diferentes a otro caso, que es el de Eugenio Derbez, que puede gustarte su trabajo en algunas películas, ya lo mencionamos con Shrek, pero siendo muy sinceros, muy objetivos sobre todo, es muy exagerado. Ujú. Y Andrés Bustamante y Víctor Trujillo saben medir perfectamente bien la sincronización del chiste para que pegue, ¿no? Y te rías. Exacto. De Es que tono de la justamente, voz, tono. ajá, Y Eugenio Derbez es como muy grandilocuente, no sé qué palabra expresar para decir que es como que demasiado y atiborra. es que Sí. justamente Masacre dio en el clavo hace rato, que mencionó que cuando empieza a meter de sus propios personajes, Sí. o sea, no es capaz de, pues, hacer como, este, algo cómico de manera orgánica Ujú. y ajustarlo de acuerdo a la situación, sino a fuerzas tiene que utilizar cosas que ya ha utilizado como sus personajes y meterlos a huevo en todos sus personajes, en todas las voces que hace. Y eso es realmente lo que molesta. A mí me gusta justamente la primera película de Shrek, porque se me hace muy buena la voz y me gusta pues cómo se desarrolla ese personaje. Pero Pues justamente cuando en la 2 ya empieza a meter pinches personajes. esos chistes pendejos que por eso lo demandaron, no sé si saben esa historia, que cuando el burro canta esa de mesa que más aplauda, Ah, sí, cierto. no, Disney le dijo, güey, no podemos usar eso porque, no mames, le das una lana, porque fueron las palabras de Derbez, así de, no mames, le das una lana ahí, es cualquier grupillo ahí de Veracruz, pues, le das una lana, unos dolarucos y ya, ¿no? Y tómala, güey, cuando sale, que la usaron sin permiso y ahí la va la demanda de Sí, millones y Disney le dijo, no, ahora sí, güey, pues tú lo arreglas, güey. sí, Y sí, sí. creo que él tuvo que poner de su bolsillo para arreglarse con esos güeyes de mesa que más aplauda, güey. Yo, pendejo. Por pendejo, güey, por querer meter chistes o sea, aparte estúpidos, güey. Sí. Ahorita que mencionas eso de esa madre, eh, estoy pensando, porque en un capítulo de Ranma y medio, el, el papá de esta Akane están en un karaoke y canta la del rey. Mm, No sé si si hayan tenido pedos legales por utilizar esa canción. Pero sí, ahorita que lo mencionaste, me acordé que en Ranma y medio hay un capítulo donde el papá de Akane, no es cierto, no es el papá de Akane, es el papá de Ranma. Ranma, Genma. Es Genma, ajá, es Genma el que canta la canción del rey. Entonces, sí, es como, ¿qué pedo? sí, pues no, a lo mejor no tengo un problema porque Ranma y medio pues no fue tan famoso como Shrek, ¿no? Tan internacional más bien, por decirlo así. Y que Como Shrek. también depende qué cosas agarren. O sea, habría que ver si la del rey tiene todavía vigencia de derechos de autor o si es del dominio público o algo así, porque sí es una realidad que los estudios tienen que fijarse muy bien en esas partes para saber si pagan o no pagan regalías, si se puede ocupar o no se puede ocupar, si va a haber problemas legales como lo que menciona Masacre, Ujú. porque por eso, por ejemplo, en Los Simpson, no me acuerdo bien qué canción está cantando Homero, cuando Bart se está arreglando para salir con su novia, va a ir con Jessica Alegría, y Homero lo está espiando en el baño y dice, mira, Marge, ve, nuestro hijo ya está creciendo, ¿no? En español canta, en inglés canta una canción, pero entonces lo que hicieron en la versión en español es que el cabrón canta la de los, los pastores que van Ah, descalzos, güey. El villancico, güey. ¿Cómo van sí. Los pastores hablan, corren llevan presurosos. a correr los zapatos rotos, Llevan, ¿no?
Ay, Homero, qué sensible. No, Marge, no entiendes. Llevan los Los zapatos zapatos rotos. rotos. Sí, sí, Pobres pastorcitos. sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque es un villancico del dominio público, güey. Sí, sí, Es un canto religioso. Entonces, no, pues no se meten en broncas, güey. sí, pero esa de sí. José Alfredo Jiménez, no sé si qué, ¿Quién qué sabe? onda con los derechos, porque pues a No, fin quién de cuentas, sabe. dentro de México, pues podría haber causado algún pedo. Pues sí, pero no, que yo sepa, no, 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 bueno, en ese caso en específico, no. El de Derbez sí, porque hasta él lo cuenta, así en cada, o cuando lo han entrevistado Qué así de, idiota. pues, que por idiota, güey, por quererse ser gracioso, pues, y eso es lo malo, ¿no? Y como tú dices, por querer meter a huevos sus chistes, por querer promocionarse él, güey, pasan ese tipo de cosas y echa a perder aparte del personaje. No como, por ejemplo, Fernanda Tapia, no sé si sepan quién es, pero Fernanda Tapia, que es locutora, ella propiamente locutora, pero es una locutora de radio, ha tenido algunos programas en televisión, como Almohadazo, que estaba en Nexa, por cable, pero ella ya es una persona que es locutora de hace muchos años, güey, o sea, tiene yo creo que más de 20 años de locutora, fue Ujú. esposa o pareja del Warpig, del Warpig de Los Acapulco, ella fue su pareja, y ella hace la voz de Dory en Buscando a Nemo, y no está nada forzada, mete los chistes cuando deben de ser, pero ella tiene una escuela de locución, güey. Ujú. Igual que, por ejemplo, este otro locutor que es la voz de Iron Man, Itzi Dujevic, o algo así, es su nombre, es un nombre muy raro, que es igual locutor. Él, de hecho, tuvo un programa por un buen tiempo en Universal Stereo, que es el sonido de los clásicos, ¿no? Música de rock de los 60, 70 y demás. Tuvo por un buen tiempo un programa ahí. Y cuando empezó a hacer la voz de Iron Man, que obviamente pues tuvo más alcance, más prestigio y demás, posteriormente a ello empezó también a agregar ciertas cosas y ya ven cómo habla Iron Man, ¿no? Como casi de, güey, ¿no? Así de ese tipo de palabras y no le han causado ningún conflicto, ¿no? No le han causado problemas, no le han causado demandas. Es la voz en español de Kratos en la nueva serie de God of War, la que está para PlayStation 4 y ahora PlayStation 5 del nuevo juego. Y hace un buen trabajo también, hace un buen papel. Y mira, calladito, calladito, es locutor, pero también es voz de doblaje. Ha metido de su propia cuchara cosas y nunca ha tenido ni un solo problema. Sí, es que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Son los problemas que pasan cuando quieres meter a alguien famoso, aunque traiga ya una escuelita de actuación, pero que quiere hacerse el chistosito, ¿no? Y meter ahí como sus chistes, cosas Ujú. que no van. Está bien que improvisen, digo, nos hemos divertido mucho con improvisaciones, pero digo, creo que hay como límites, ¿no? O no querer, no sé, como querer llamar la atención, porque yo creo que para mí es eso, llamar la atención. Sí. Porque, por ejemplo, mira, alguien que, por ejemplo, es actor, que hizo un buen doblaje, en mi opinión, y que lo hizo tanto en inglés como en español, fue Antonio Banderas, que hizo la voz del Gato Ah, el con gato con Botas. botas, sí. Y la hizo en inglés y la hizo en español. Y no se quiso hacer el gracioso, no se dedica al doblaje. Incluso él cuando lo entrevistaron dijo que respetaba mucho a la gente que hacía doblaje porque sí es difícil, que a él se le hizo difícil por querer hacer un buen trabajo, tuvo asesorías, se metió a clases también. O sea, vamos, ese habla del profesionalismo y el compromiso cuando te ofrecen algo así, ¿no? Y su No dedicación. como, no como Vin Diesel con Groot, ¿no? Que, pues, I am Groot. Ay, güey. sí, güey. Genial, ¿no? Sí, 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 o sea, esa voz la puede hacer cualquier güey, ¿no? O sea, no tiene que ser Vin Diesel, pero volvemos al punto, ¿no? O sea, cuando están metiendo ya nada más gente, como bien dijo Ding Dong, ¿no? Y tiene toda la razón, ya querer meter celebridades y no meter pues, actores o locutores que en cierta forma, pues el doblaje sí es una extensión más del talento que ellos ya tienen para hacer lo que hacen. No viven de eso, pero pueden hacerlo. Sí, así es. Exactamente. Y sobre todo, amigos, si ustedes nos están viendo y les interesa esto del doblaje, es una carrera, o sea, es dedicarse. Tienes que meterte a actuación, tienes que meterte a clases de locución e incluso a clases de dicción, amigos, también. Porque hay cada celebridad allá afuera ahorita haciendo doblaje que no se le entiende ni madre de lo que está diciendo. Y un actor de doblaje debe de ser inteligible. Si no, entonces no sirve. Sí. No sirve para nada, ¿no? Tienes que tener gusto por la lectura porque tienes que saber leer. O sea, es una carrera que requiere de un compromiso serio y que no es cualquier cosa.
tal vez no existe como tal la carrera de actor de doblaje, si tú quieres ir a la Anáhuac, ¿no? O si quieres ir a la UVM, pero sí existen escuelas de doblaje. Y es una profesión y es una carrera y es una dedicación muy cañona la que tienes que tenerle y tienes que de verdad dedicarte con pasión a esos proyectos y a eso, si es lo que tú quieres, ¿no? Sí, Para justamente no tenerle cariño. tenerle cariño, para no ser como de esos del montón que son la gran celebridad y que no dan ni una con sus doblajes, ¿no? Exactamente. Sí, y hemos tenido grandes doblajes, sobre todo en el anime. Ha Sí, habido excelentes doblajes. Tenemos, pues prácticamente todo nos llega con doblaje en México. sí. Aunque, no sé, hay algunos que simplemente no me atrapan, no me llaman. Por ejemplo, Naruto, el que hace el doblaje de Naruto en niño, que Ah, ese todavía lo vi en español, se me hace horrible esa voz. bueno, es una mujer en realidad. No sé por qué las voces de anime de los niños en anime las hacen casi las mujeres. Pues de Pero adultos también, ¿eh? Porque Goku Sí, en japonés es mujer y Luffy en japonés también es mujer. Y por sí, bueno, ahí no me acuerdo quién más, que también es un personaje así principal, lo hacen mujeres. bueno, porque la voz es más aguda en japonés, pero en Ujú. español no. Entonces, por eso aquí en español, pues casi la voz ya de, por ejemplo, Goku adultos o a Luffy, ellos los hacen nombres, pero cuando son niños sí los hacen mujeres. Así, como Como Bart. por ejemplo, sí, como Bart, o como Cristina Hernández, por ejemplo, ella ha hecho a esta Sakura, la de, ¿cómo se llama? Sakura Kimoto, la Kinomoto, de, Kanto, ajá, exacto, ella hizo esa voz, pero también hace la voz de Bombón de las chicas superpoderosas, hace la voz de Upa de Dragon Ball, o sea, y era y- la voz oficial de Natalie Portman cuando era niña y creo que todavía a la fecha sigue siendo su voz, ¿no? sí, correcto, y hace la voz de Gatúbela en el videojuego De creo que es el Arkham City, ajá, sí, Ujú. ella es la voz, pero a lo que me refiero es que no sé por qué hacen esa, cuando son niños en el anime, casi son mujeres las que hacen ese doblaje. Sí, pues es que es por lo mismo de la voz, que como es más aguda. Sí, o por ejemplo la misma Laura Torres que ya la mencionamos, pues es Goku de niño y hace Goten y hace Gohan, bueno, hace a Rafa Gorgori, o sea, también es una voz, es Perritos, mujer, pero hace la voz de Rugrats creo también, ¿no? Sí, 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 también. sí, es que Entonces, justamente, pues sí, como es una voz más aguda, es más fácil interpretar a niños, porque no, a diferencia me acuerdo del doblaje en inglés, creo que creo que es de Yu-Gi-Oh, donde el güey de los rayitos güeros y la pirámide tiene voz de como un güey de 40 años que tuvo problemas con la voz, así estilo José José, de tanto fumar. Y sí, la voz así, dices, no mames, sí, qué pedo. sí, sí. Bueno, pero también como tú bien dices, ¿no? Creo que en el anime sí hay muchos doblajes, hay muchos muy buenos, por ejemplo, René García, que también ya lo mencionamos como la voz de Ben Affleck y de Keanu Reeves, Y él, también. él hace Vegeta, y Y hace, Yoda, ahí, ajá, exacto, y también hace a Stewie en Padre de Familia, o sea, también es Ujú, así como de esos, versátiles que sí. sí lo identificas en varias, varias series, pero que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, también hacen anime, ¿no? Ujú. O Patricia Acevedo también, que también ya la mencionamos, la voz original de Lisa Simpson, pero también ella es Serena de Sailor Moon, Sailor Moon, sí. sí, sí, José Antonio Macías, que hacía la voz del de Pokémon, el de Equipo Rocket, ¿cómo se llama? James. ah, Jaime ajá, de James del equipo Sí, Rom, sí, sí, y y también también lo salía con uno que otro albur por ahí. sí, Esos sí, bits que hace, sí, pero bastante buenos. es un y ejemplo de también, ¿sabes? improvisación, ¿no? Un ejemplo de Sí, improvisación muy Sí, bueno porque es todo lo contrario a lo que ya mencionamos de Eugenio Derbez, ¿no? O sea, hace sus improvisaciones en el doblaje, pero que quedan perfectamente bien sí, y que sí, son muy chistosas, ¿no? O sea, cuando empezó primero era el Jaime Memes, ¿no? Dices, bueno, está chistoso, ¿no? Y luego, ay, madre, y sí, sí, y sí. cada, Y que aparte también esas improvisaciones las metió en Ranma y medio, porque él hace a Mouse en Ranma y medio, sí. Y en Naruto, ahorita que mencionaste, también él hace a Iruka en Naruto. mm,
Ujú. Y también no podemos dejar de mencionar a esos actores de doblaje que, pues, en ánimo de llevar el cotorreo con los fans y demás, pues también han caído en cumplirles los caprichos a los fans, ¿no? Que el caso es Irving Dayan, ¿no? Creo el que dijo, no digas mamadas, Mary Jane. Sí, 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 sí. Porque él es la voz de Peter Parker en Sí, Spider-Man sí. 2, ¿no? Sí, 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 sí. Y que él sí dijo la frase, ¿no? Para Sí. complacer a los fans y no digas mamadas, Mary Jane. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ay, sí. no. Pero es que también ellos se prestan a eso, ¿no? O sea, como ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de José Antonio García, que es James de Pokémon y todo esto, él también es director de doblaje, o sea, no solo es actor, también es director y se da sus permisos de aventarse sus albures o sus improvisaciones en Pokémon y en Cascarrillos. Ranma, claro. Y sabes también quién es la voz del pingüino de Madagascar, el que le hace Ah, ese de gorditos y bonitos, ¿cómo le haces? sí. sí. Él también es esa Pues voz. Sí, sí, no sé cómo se llama, pero es ese pingüino el jefe de los pingüinos. Esa voz es él. sí, 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 sí. Y el, ¿cómo les diré, amigos? El hecho de que estos actores se permitan improvisar y nos guste y que no nos guste, por ejemplo, cómo lo hace el ya repetido Derbez o demás, eso no quiere decir que no, que sea una hipocresía de nuestra parte, sino que simplemente hay que reconocer el trabajo que sí está bien hecho y hay que reconocer también el trabajo que está de la fregada, ¿no? Y reconocer el talento que viene detrás, porque es un talento y también es una disciplina y una dedicación que le ponen a estas voces. Otro ejemplo muy típico es la voz de Carlton, del Príncipe del Rap, que es este señor Luis Alfonso Mendoza, que también hace un montón de improvisaciones, tiene una voz muy icónica y que esa historia y esa trayectoria que tiene le ha permitido crear improvisaciones interesantes que se quedan con los fans. Y eso es lo que yo rescato y por eso que es que le quiero hacer este homenaje al doblaje en español, porque es algo que nos deja recuerdos y que también nos deja legados de trabajo de calidad, amigos. Eso es lo más importante de el doblaje, que nos deja testamento de que se puede hacer un buen trabajo aquí y que siempre se ha hecho y que se puede seguir mejorando. Y no irse hacia atrás con esto de contratar celebridades y demás tonterías que ocurren ahora, ¿no? Y que yo creo que es que es una falta de respeto hasta cierto punto para los que sí se dedican al doblaje y que sí viven de eso Ujú. y que es como tú bien dijiste, ¿no? Se tomaron cursos, tomaron clases, o sea, están ahí porque son gente que trabajó para estar ahí, para que llegue cualquier pelele, como dice Lord, a quitarles la chamba, ¿no? Cualquier pelmazo, como dice mi buen Orc. Sí, 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 sí. Todos tus pensamientos finales, mi queridísimo Orc. Pues disfruten de los buenos doblajes. Tristemente ya son muy escasos. Y yo en lo personal prefiero ver los programas con el audio original, también pues para reconocer el trabajo de voz que hace el actor original, sobre todo en anime. Ujú. Pero sí, no hay que dejar de reconocer el trabajo que hacen las personas que son dedicadas al doblaje. Definitivamente. Y por ello es que este especial, este programa homenaje va para ellos, como un homenaje a todos los que siguen ahorita con nosotros, los que ya nos han dejado a lo largo de los años, pero que su trabajo sigue ahí con nosotros y que sigue inspirando a generaciones y más generaciones de personas que los están escuchando y que generan un lugar especial en su corazón por ellos, ¿no? ¿Tú, me quedo Masacre, algún último pensamiento que quieras agregar? Pues lo que ya comentamos, ¿no? Disfruten los buenos doblajes, traten de ver las versiones originales de verdad y cuando vayan al cine, digo, sobre todo para las generaciones nuevas, porque ahorita ya hay generaciones como, por ejemplo, mis sobrinos, que ya están acostumbradas a verlas en español, o bueno, ya dobladas, les da mucha flojera leer, y lo único que me sorprende ahí es que hay gente que ya es más grande y que
dice que no puede leer y ver la película al mismo tiempo, pues bueno, ese ya es otro problema que deben de tratar aparte. Sí. Ese ya, digo, no poder leer y ver algo es El síndrome del gringo. Sí, no, Sí. sí, o sea, tienen que leer más porque Ujú. sí tienen realmente un problema, entonces no es dislexia, o sea, Sí. que ellos se quieran convencer que es dislexia, no es eso, ¿eh? Sí. Tengo otra palabra más fea que no quiero decir para no perder audiencia. Pero Pero sí traten, Box. pero sí traten de ver a lo mejor las versiones, primero en inglés para que aprecien, o bueno, en el idioma original, Ujú. y ya después vean las versiones, dobladas, no están peleadas las unas con las otras, a lo mejor les gusta más la versión doblada, o pueden dar esa opinión que a lo mejor nosotros aquí tenemos, me gusta más el burro como lo hace Eddie Murphy, me gusta más Shrek como lo hace ¿cómo se llama? Mike Myers, o me gusta más, no sé, el burro que hace Eugenio Derbez, o me gusta más o por ejemplo, en mi caso, yo prefiero ver los animes o las series animadas. A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta esas verlas más en español que en inglés, Sí. porque con sus excepciones, claro, pero creo que el doblaje, o bueno, las voces en inglés para las caricaturas luego son muy malas, Sí. y en español están súper bien. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, prefiero verlas así, pueden hacerlo, pues creo que es un buen ejercicio y la ventaja ahora del streaming es que puedes escucharlo en los dos idiomas. Claro, así es. Excelente observación de todos mis amigos aquí para ustedes, el doblaje y lo que representa, amigos. Así que ya saben, denle su oportunidad tanto a las versiones originales como a las versiones dobladas. Elijan su favorita, pero no se pierdan de adquirir esta parte de la cultura y dense un momento también para apreciar a su artista de doblaje, a su voz favorita y de agradecerles por el trabajo que han realizado a lo largo de los años para mantenernos a todos entretenidos. Que no, mis amigos. Exactamente. Por cierto, Así es. ahorita que mencionaste lo de la voz favorita, ¿cuál es su voz favorita de doblaje? Si es Ay, que tienen una. es que hay muchas, depende del personaje. En mi caso depende del personaje. Yo diría que depende del personaje y tal vez hasta del género del que estemos hablando. Sí, sí, sí. A mí como me encanta, por ejemplo, la voz de Akane Tendo, cuando mencionaste Rano y medio me acordé, ¿no? Ah, claro, la voz de Akane está. Sí, a mí también me gusta mucho esa voz. Pero, por ejemplo, me gusta también la voz de Mario Castañeda, pero Y, no solo con Goku, sino cuando es el narrador de los años maravillosos, porque no, él es la voz, o sea, a mí me gusta también ahí le queda muy bien esa voz. Es que no sé, depende de eso, ¿no? En mi sí, opinión. sí. Depende mucho, yo creo, de eso, amigo. Tú sí tienes uno así que digas tú, este sí es mi favorito y ya. Sí, también depende mucho, pero hay ciertos que sí. Sí, sí, sí. Es un inamovible. Es Tintán como Balú. A Balú lo he escuchado Ah, en claro. más versiones. No puedo verlo de otra manera que no sea Tintán. Sí, y Sí, cantando, ¿no? Sí, Búscalo. esa voz No, o sea, esa canción. sí, simplemente es algo que no puedo ver de otra manera. O sea, perdón por Phil Harris, pero la voz de Balú es Tintán. O sea, Tintán es Balú. Bueno, sí, es que a Tintán le quedó mejor. Sí, La no, verdad. Tintán es Balú y Sí, háganle sí. como quieran, porque y lo puedes escuchar en la versión que quieras. ujú, Si Balú es Tintán. Sí, sí, es que yo creo que sí hay doblajes que superan a la original. Incluso los japoneses, si buscas ahí en las reacciones de YouTube, cuando ven los doblajes de Dragon Ball, por ejemplo, que es lo más común que hay, y ven, por ejemplo, la voz de Goku en español o así, les gusta más. Sí. Es que Ujú. está muy, la verdad, muy, muy chingona, ¿no? La voz de Sí, Goku, sí, Queda mejor, sí. yo he visto que les gusta más la voz de Goku y la voz de Freezer, por ejemplo, también. que también es otro trabajazo. Sí. Sí, Y que no decimos onda vital, güey. sí, Perdona claro. lo que era en España, pero no mames. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí podríamos hacer un top de actores de doblaje. Sí,
Sí, y yo creo que ahí sí tenemos que meter sí o sí a Mario Castañeda, como dijiste. Yo creo que Sí, Pat Acevedo también, porque es sí, Humberto Vélez. Humberto Vélez también tiene que estar. Humberto Vélez, sí, claro que sí, am, bueno, en mi opinión también Laura Torres, porque a mí sí me gusta, por ejemplo, todo lo que hace con las voces de Goku niño, y eso sí me gustan. Sí, también. Y la voz de Daria, porque ella es la voz de Daria, o sea, también me gusta la voz de Daria en español. Y Tintán, por lo que acaba de mencionar el Orc, ¿no? Con el Ah, trabajo sí. Sí, sí, que también. con los personajes de Disney, de hacer los suyos, son suyos. Y creo que también sería obligado meter ahí al Tata, porque también hizo los Sí, personajes suyos, ¿no? Y dándoles sí, voces diferentes. sí, claro, sí, sí. Híjole, es que ni siquiera estamos poniendo un orden, No, pero, Ah, pero, pero, digo, es que sí hay muchos. O sea, a sí. Cristina Hernández yo también la metería porque, pues, ella, te digo, hace, bueno, aparte de ser la voz oficial de Anne Hathaway, de Reese Witherspoon, de Natalie Portman, pues la voz de Bombón está chida, hace la voz de Alegría, ha hecho, voces Ah, de personajes en videojuegos, te digo, el más destacado, pues, es Gatúbela. Híjole, no sé, es que creo que sí hay muchos, ¿no? sí, demasiado como para poner incluso en orden, güey. Yo Sí, creo que si entonces, unos sí, días eso. sí. Sí, porque digo, a mí también me gustaría meter a Eduardo Garza, o sea, porque él, te digo, aparte de hacer, bueno, aparte él es actor de teatro, también Ujú. es actor de televisión y Con pues linaje. él, ajá, con el Krillin, Fez, también la vez de Fez de That 70 Show la hizo él, a Teodoro de Alvin y las ardillas la hace él, el Pinocho de Shrek, está mintiendo, no es cierto, esa voz es la de él, o sea, está bueno, él utilizando ropa sí, interior de sí, mujer. No no es es cierto, cierto, mire. sí, 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 y ese es él. Entonces, es que sí hay muchos talentosos. Digo, a lo mejor algún día hacemos una lista bien chida, pero creo que sí, sí, sí se podría hacer un top 10. Sí, sí, hay que hacérnoslo y luego lo publicamos por ahí para que lo vean nuestros amigos y que también nos compartan los suyos, a ver qué artistas de doblaje son los que a ellos les llaman más la atención también, ¿no? Sí, porque seguro se nos están pasando muchos. Por ejemplo, a mí uno que yo vi en vivo y que se parece mucho al personaje, pero no me acuerdo cómo se llama, es el señor que hace la voz del señor Burns. Ah, Ya, sí. En Gabriel, una convención, sí, ajá, ¿no? y que en varias convenciones y sale y le hace excelente. Y Y yo, es, oh, sí, güey. Y es el señor Burns ese físicamente. tipo de veces, sí, güey. Sí, sí, Ay, amigos, pues también fue un viaje por la memoria de recordar a aquellos personajes que nos hicieron reír, ¿no? Llorar, divertirnos y demás. Y creo que también eso es lo que podemos rescatar del doblaje. Así que, amigos, muchas gracias por permitirnos este especial. Un saludo al doblaje mexicano que se lo merece. Y al doblaje de toda Latinoamérica, ¿por qué no? También, ¿no? ujú, Amigos, muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias a nuestra audiencia por habernos visto el día de hoy. Por favor, sintonícenos la próxima semana donde vamos a retomar de nuevo el terror, pero esta vez porque ya acabó. Vamos a hablar, vamos a hablar de una de las series que ha tenido más longevidad en el género de zombies, que pues ha ganado adeptos, ha rechazado a otros tantos, en fin, ha sido una serie controversial, pero eso sí, en boca de todos y no se puede negar su popularidad. Vamos a hablar de The Walking Dead, ahora que ya terminó la última temporada, ya por fin la serie ya se acabó y vamos a hablar acerca de esta serie de sus 11 temporadas que no son nada cortas, ¿eh? O sea, sí, no, es fácil, pero es un trabajo de muchos años el que hay detrás. sí. Así que no se lo pierdan, amigos, porque va a estar también de rechupetón. Así que los esperamos la próxima semana para ese programa especial. Muchas gracias a todos por habernos visto aquí el día de hoy. Se despide Ding Dong, el ya no soplas, lombriz. Fíjate que sí, ahora sí que lo veo. Allá tengo al Alf mexicano, mi buen Marta. Dices, oye, Ah, quisiera hacer esa voz. No, no me sale. no, Definitivamente no me sale. está muy cañona. Sí, 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 sí. De acuerdo al artículo de la casa. No, no me sale. No nos debemos comer al gato. Y allá tenemos al Batman mexicano explorando por Canadá, mi queridísimo Orc.
Nos estamos viendo. A la grande le puse cuca. Genial el trabajo de los dobladores, de verdad. Muchas gracias, queridos amigos. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas donde está la repetición. Si es que no nos pudieron ver en vivo, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en todas las plataformas. Así que búsquenos por ahí. Búsquenos también en las redes sociales de Facebook y Twitter, como Desde el Nirvana Podcast. Ahí recibiremos todas sus opiniones y comentarios y sugerencias también. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Córrela, mi querido Orc!